¿Sabés cuánto es la cantidad de sangre que se va hacia el riñón? Vení, mira, te muestro. A ver, ¿por qué te hablo de esto? ¿Por qué te hablo de cuánto es la cantidad de sangre que se va desde el corazón al riñón? Bueno, simplemente porque es esto justamente lo que nosotros queremos saber. La cantidad de sangre, de plasma sanguíneo que se filtra en los riñones. Entonces, para esto tenemos que saber cuánto es la cantidad de sangre que hay, cuánto es la volemia y segundo, cuánto es la cantidad de sangre que le llega al riñón. Para esto te voy a explicar mejor con un gráfico. Míralo, ¿qué te estoy mostrando acá? Como ustedes saben, vamos a tener el corazón que del ventrículo izquierdo van a ser esta arteria que les comenté en el video pasado, que es la arteria aorta. Entonces tenemos la arteria aorta y que a nivel de la aorta abdominal va a dar esta arteria muy importante que es la arteria renal. Si querés saber bien cómo es este tema, te dejo el video ahí en las tarjetas, pegale un vistazo. Bueno, entonces vamos a tener la arteria renal que da toda esa secuencia de arterias y termina formando la arteria aferente. Entonces vamos a tener la arteria aferente que luego forma esta estructura que está acá, que ¿te acordás cómo se llamaba? El glomérulo, que no es otra cosa que un conjunto de capilares que entre los espacios que había entre los capilares estaba ocupado por un conjunto de células que eran muy importantes, que se llamaban como células mesangiales. Bueno, esas células mesangiales estaban en estos espacios que está acá. Luego estos capilares se juntaban, se unían otra vez y van a formar esta arteriola que se llamaba arteriola eferente, que era muy importante porque luego después iban a dar los capilares peritubulares que iban a estar alrededor de lo que es el túbulo contorneado proximal. Pero bueno, ¿cómo sigue la cosa acá? Vamos a tener la cápsula de Bowman, lo que hace es justamente contener a ese grupo de capilares y es el que va a recibir el plasma que se está filtrando, es decir, la orina. Luego vamos a tener a lo que es el túbulo contorneado proximal, la porción descendente del asa de Henle, la porción ascendente, su porción fina, la porción gruesa, el túbulo contorneado distal y por último el túbulo colector. ¿Estamos hasta ahí? ¿Qué queremos saber nosotros? Vos imaginate una persona normal, una persona en condiciones fisiológicas, acordate, en condiciones fisiológicas, que pesa 70 kilos con una frecuencia cardíaca normal. Vamos a tener una persona de 70 kilos que va a tener una frecuencia cardíaca de unos 70 latidos por minuto con un volumen de eyección por minuto, es decir, un volumen sistólico. ¿Te acordás qué era el volumen sistólico? También te dejo un video acá arriba en donde te explico un poco cómo está dada la presión arterial y esas cosas. Bueno, que era la cantidad de sangre que inyectaba el corazón en un latido cardíaco. Eso es el volumen sistólico. Entonces, una persona con una frecuencia cardíaca de 70 latidos por minuto con un volumen sistólico de 72 mililitros de sangre, es decir, que está eyectando, está sacando del ventrículo hacia la aorta 72 mililitros por cada latido. A eso lo multiplicamos por la frecuencia cardíaca, es decir, multiplicamos la frecuencia cardíaca 70 por 72, nos daría un gasto cardíaco de ¿cuánto? De 5000 ml por minuto, es decir, que la cantidad de sangre que inyecta el corazón en un minuto es 5000 mililitros o 5 litros. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, una persona en condiciones normales, en condiciones fisiológicas de 70 kilos, con una frecuencia cardíaca de 70 latidos por minuto y con un volumen sistólico de 72 mililitros, tendría aproximadamente un gasto cardíaco, es decir, la cantidad de sangre que el corazón saca hacia todo el cuerpo en un minuto de 5000 mililitros o 5 litros. Ahora, ¿qué pasa con toda esta sangre? ¿A dónde manda esa sangre? Bueno, al cuerpo, pero ¿cuánto de esa sangre manda hacia el riñón? Eso es lo que nosotros queremos saber para saber específicamente luego cuánto filtra el riñón. Entonces, ¿cuánto es la cantidad de sangre que manda el corazón hacia el riñón? Nosotros pensamos que ¿cuál era la función del riñón? La de filtrar la sangre, es decir, se encarga de purificar toda la sangre que nosotros tenemos en el cuerpo. El riñón se encarga de filtrar esa sangre. Entonces, nosotros suponemos que si el riñón tiene que filtrar toda la sangre del cuerpo, la cantidad de sangre que le llega al riñón debe ser bastante importante. Y es así, efectivamente la cantidad de sangre que le manda al riñón es importante. Pero pará, todavía no te dije, no te voy a decir todavía la cantidad de sangre que manda al riñón. Primero te voy a enseñar una técnica para que te acuerdes cuánto es la cantidad de sangre que lo manda al riñón. Entonces, vos acordate de este número, 20%. Ese 20% tenerlo en la cabeza porque es el número que te vas a acordar y que te va a ayudar a recordar cuánto es
la cantidad de sangre que manda el riñón. Entonces, acordate este número, 20%. Primer dato acá, de los 5 litros que sale del corazón hacia todo el cuerpo, 20% se van hacia el riñón. Esos 20%, ¿cuánto representaría? Alrededor de 1 litro. Entonces, esos 20% representarían alrededor de 1 litro, es decir, 1000 mililitros. Perfecto. Bueno, pero a ver, nosotros no queremos saber, no nos interesa toda la cantidad de sangre que se va hacia el riñón, sino que nos interesa parte de la sangre. Acordate que la sangre está formada por componentes formes y el plasma sanguíneo. Entonces, a nosotros de la sangre lo que nos interesa no son las células, porque sabemos que las células no se van a filtrar. Las plaquetas, los glóbulos rojos, esas cosas normalmente no se tienen que filtrar. Entonces, no nos interesa toda la sangre, sino que nos interesa una cierta cantidad de esa sangre que se va, de esos 20%. Es decir, que lo que nos interesa es el plasma sanguíneo. Eso es lo que nos interesa. Ahora, ¿cuánto de ese 20%, es decir, cuánto de estos 1000 mililitros, es decir, el 20% de 5000, cuánto de estos 1000 mililitros corresponde a plasma sanguíneo? Porque yo te estoy diciendo que a nosotros lo que nos interesa no es toda la sangre, sino que solamente el plasma sanguíneo. Pero ahora tenemos que saber cuánto de esos 1000 mililitros es realmente plasma sanguíneo. Mira, te muestro cómo es. Tenemos que saber que de lo que es la sangre, el 40% de la sangre va a estar formado por células. Entonces, el 40% de la sangre van a ser células. Ahora, el 60% de la sangre va a estar dado por plasma sanguíneo. El 40% va a estar dado por células y el 60% va a estar dado por plasma sanguíneo. Entonces, si tenemos en cuenta esto, vamos a decir que de estos 1000 mililitros de sangre que están llegando hacia el riñón, vamos a tener que el 40% de estos 1000 mililitros van a ser células que no se van a filtrar, pero 60% va a ser plasma sanguíneo que sí se va a filtrar. Ahora, ¿cuánto sería el 60% de 1000 mililitros? Muy fácil, vamos a tener entonces que de estos 1000 mililitros, 400 mililitros van a ser células, estamos hasta ahí, y 600 mililitros van a corresponder a plasma sanguíneo. Entonces, lo que nos interesa a nosotros saber es estos 600 mililitros. Pero ahora, de estos 600 mililitros de sangre que van a conformar el plasma sanguíneo, ¿qué pensás? ¿Se va a filtrar todos esos 600 mililitros o se va a filtrar parte? Bueno, la respuesta es que, ¿te acordás el número 20%? Bueno, el 20% de esos 600 mililitros es lo que en realidad se va a filtrar. Ahora, en mililitros, ¿cuánto sería el 20% de 600 mililitros? Bueno, muy sencillo, serían unos 120 mililitros que se filtran por el riñón. Entonces, estos 120 mililitros son los que en realidad pasan del glomérulo a la cápsula de Bowman y luego siguen todo su camino. ¿Estamos entonces? Bueno, espero que se haya entendido hasta ahí. Cualquier duda, acordate que lo puedes comentar abajo. Vamos a hablar de otra cosa ahora. Vamos a hablar de la reabsorción. ¿Te acordás que yo te había mencionado que de la arteria aferente que se iban a formar los vasos, una serie de capilares que iban a formar acá una estructura que se llamaban capilares peritubulares? Bueno, eso es importante porque van a ser lo que van a ayudar a producir la reabsorción a nivel de esos túbulos contorneados proximales. Entonces, acordate que de la arteria aferente salían una serie de vasos sanguíneos, se continuaba y formaba una serie de vasos sanguíneos que iban a ser los capilares peritubulares y que son importantes porque van a ser los que van a ayudar al proceso de reabsorción. Pero ahora tenemos que saber de estos 120 mililitros que se filtraron hacia la cápsula de Bowman, dónde se van a reabsorber las sustancias que se tienen que reutilizar y qué cantidad se va a reabsorber. Entonces tenemos que hablar de en qué parte de todos estos túbulos se van a reabsorber y en qué porcentaje. Para empezar, vamos a hablar de la cantidad de plasma, de sangre, de sustancias que se reabsorbe a nivel de lo que es el túbulo contorneado proximal. Acordate que lo que se filtró era 120 mililitros por minuto. Entonces, tenés que saber que unos 65% va a ser la cantidad que se va a reabsorber, es decir, que se estaba escapando, no, pero el organismo dice, no, yo acá voy a reabsorber de esta cantidad de los 120 mililitros
mililitros, voy a reabsorber un 65%. ¿Cuánto sería en mililitros? Serían alrededor de unos 72 mililitros. Entonces, en el túbulo contenedor proximal se reabsorbe una cantidad de 65%, que serían unos 72 mililitros. Ahora, de esos 120 mililitros, yo le resto los 72 que se reabsorbieron. ¿Cuánto me va a quedar? Que está circulando, que va a seguir circulando por los túbulos contenedores proximales. Me va a quedar alrededor de unos 42 mililitros, que sería el 35%. Entonces, en la porción descendente del asa de Henle, la cantidad de sustancia que se va a reabsorber va a ser de aproximadamente unos 15%. Entonces, de estos 35% que nos quedaba, vamos a tener que un 15% se reabsorbe, que serían alrededor de un 15% de 120 mililitros. ¿Sería cuánto? Serían unos 18 mililitros. Estamos hasta ahí. Dijimos que la cantidad de sangre de plasma que se filtraba iban a ser de unos 120 mililitros por minuto. De esos 120 mililitros que luego pasaban por los túbulos, se va a reabsorber cierta parte. Ahora, de esos 120 mililitros vamos a tener que un 65% se va a reabsorber a nivel de lo que es el túbulo contenedor proximal, es decir, unos 72 mililitros. 15% se va a reabsorber a nivel de lo que es la porción descendente del asa de Henle, que serían unos 18 mililitros. De esto me quedaría un 20% que falta todavía que se reabsorba, que serían unos ¿cuántos? 20 mililitros. Ahora, en la porción ascendente del asa de Henle no se reabsorbe nada, sino que vamos a tener a nivel de lo que es el túbulo contorneado distal, de ese 20%, 15% se va a reabsorber, es decir, unos 18 mililitros. De esta cantidad, ¿cuánto me va a quedar? Me van a quedar unos 6 mililitros. Me va a quedar un 5% de estos 120 mililitros, que es pequeña la cantidad, pero van a ser súper importantes. ¿Por qué? Porque van a estar a disposición de unos coordinadores que se van a encargar justamente de decir, esos 5%, ¿lo dejamos que se vayan o lo dejamos que se queden? ¿Lo excretamos hacia la orina o no los guardamos para nosotros? ¿Quiénes van a hacer esas? Van a ser dos hormonas muy importantes que acuérdense para toda la vida. Van a ser la antidiurética y la hormona aldosterona. Entonces, estas dos hormonas se van a encargar de coordinar qué va a pasar con esos 5%. ¿Van a mandarlo hacia la orina o lo van a dejar? ¿Cómo van a hacer esto? Simplemente analizando el medio y dependiendo de las condiciones en las que se encuentra el organismo, van a decir, no, el cuerpo necesita más agua y reabsorbemos ese agua que se está por escapar por la orina, o van a decir, no, el cuerpo necesita sacar más agua y dejamos que esos 5% o más se vaya. ¿Estamos? Pero fíjense, ¿por qué les digo que es importante este 5%? ¿Por qué? 5% de esta cantidad serían unos 6 mililitros. Entonces, si decimos que se van a perder 6 mililitros por minuto, eso lo traducimos a 24 horas, ¿cuánto sería? Casi unos 8 litros por ahí. Entonces, no es poca cantidad que vamos a estar perdiendo. Por eso es la importancia que tiene que estas hormonas no van a dejar que se vaya todo, sino que de esos 5% que van a quedar a disposición de estas hormonas, solamente van a reabsorber un 4%. Van a decir, no vamos a dejar que pase todo, sino que vamos a reabsorber un 4%. Y esto es, como dije, muy variable, depende de las condiciones del organismo. Y van a dejar que se vaya un 5% y dejarían un por ciento de orina que se escape por minuto, que sería alrededor de 1 mililitro. Acá tenemos 5%, serían 5 mililitros y acá sería 1 mililitro. Entonces, la cantidad de orina que se va a excretar por minuto va a ser 1 mililitro. Entonces, si eso lo traducimos en una hora, ¿cuánto sería? Por minuto 1 mililitro, en una hora serían unos 60 mililitros. Y acordate, esto es muy importante. La cantidad de orina que va a excretar un paciente por hora va a ser alrededor de 60 mililitros. Y si esto lo traducimos en los 1400 y algo minutos que tiene el día, es decir, las 24 horas, la cantidad de orina que excreta una persona por día sería alrededor de 1500 mililitros.
Acá estaban las antidiuréticas. Entonces, más o menos tendríamos que una persona en un día orinaría alrededor de 1,5 litros. Obviamente esto se maneja por rango y que el rango normal que se acepta fisiológico de la cantidad de orina que puede excretar una persona estaría entre 500 ml a unos 3.500 ml. Ahora, yo quiero que sepas algo. ¿Por qué el riñón se encarga de hacer todo este proceso que está acá, que te expliqué? Que más adelante lo voy a detallar más todavía bien cómo se da cada uno de los procesos. Pero ¿por qué el riñón se encarga de trabajar tanto para sacar simplemente este 1%, esa cantidad de orina por día? Bueno, vos imagínate que el cuerpo humano es muy inteligente. Entonces él dice, yo la basura la tengo que sacar. Entonces, de alguna forma hay que sacarla. ¿Cuál va a ser la forma que utiliza el organismo para sacar esa cosa que no le sirve, aquello que le molesta? Así como la basura que está en nuestra casa, que sí o sí la tenemos que sacar, porque si no se empieza a podrir todo, empiezan a haber moscas, hay olor, etc. Bueno, lo mismo pasa con el cuerpo. Si no se saca la basura, si no se saca eso que le molesta al cuerpo, que no le sirve, que es un desecho, empiezan a haber problemas. ¿Y cómo hace el cuerpo? Bueno, una de las formas es a través de la orina. Entonces, esta basura van a ser la creatinina y la urea. Entonces, si por alguna razón el riñón no puede hacer que suceda todo esto, es decir, que cae la cantidad de orina que la persona excreta en un día o por minuto, si cae esa cantidad de orina, empieza a haber un acúmulo de estos productos de desecho que son la creatinina y la urea, empiezan a acumularse ¿a dónde? Acá dentro de la sangre, y eso le molesta al cuerpo, eso no le sirve, eso le empieza a generar molestia. ¿Y qué va a generar? Estos dos fenómenos que son la azoemia y la uremia. ¿Qué es la azoemia? Bueno, no es otra cosa que el acúmulo de estos compuestos nitrogenados acá en la sangre. Eso es la azoemia. ¿Qué es la uremia? Es lo mismo, nada más que la diferencia está en que la azoemia no genera síntomas. Es cuando el paciente tiene acúmulo, tiene aumento de la creatinina, aumento de la urea, pero no tiene síntomas. En cambio, la uremia es cuando ya se empiezan a generar síntomas en el paciente. Por ejemplo, le duele la panza, etc. Entonces, decimos que el paciente, cuando se empieza a acumular esta creatinina, esta urea, estos productos de desecho en la sangre, está en una insuficiencia. No está funcionando correctamente por algún motivo. Acá arriba te dejo el otro video, ahí en las tarjetas. Acuérdate que te dejo el PDF abajo.